Diálogos en Confianza. Bueno, le cuento, hoy 17 de octubre, eso fue ayer, perdón, hoy es 18, ayer 17 de octubre, pero del año de 1953, déjeme contar una anécdota familiar. Yo nací en el 52 y recuerdo que mi madre muy orgullosamente decía que iba a votar, porque a ella le tocó ya ser de la generación que por primera vez votó en el 55, creo. 52, sí, 55 fue la primera vez que votaron. 55 fue la primera vez, claro. Bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 53 un decreto que permitía y ordenaba a las mujeres que tuvieran el derecho a votar y ser votadas. 65 años de este paso histórico, y le hemos pedido a Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Género, que esté con usted y con nosotros. Dania, ¿cómo estás? Muy bien. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Muy contenta. Pues la verdad es que muy contenta por lo que vimos de resultados. Hubo cosas interesantes ayer, ¿verdad? De ceremonias y todo esto, ¿no? Sí, hicimos un balance, o sea, hay muchas buenas cosas que destacar. Por ejemplo, el número de mujeres inédito realmente que llegó a los cargos públicos. Vamos a tener, derivado de este proceso electoral, sí, vamos a tener a una jefa de gobierno, a una gobernadora, y eso, junto con la gobernadora que ya estaba de Sonora, pues va a ser inédito, porque va a haber 3 mujeres al frente de entidades federativas, cosa que jamás había pasado en la historia democrática de México. Y como tú bien decías, pues en 1953, el 17 de octubre de 1953, sale el decreto en donde se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, y pueden ejercer por primera vez ese derecho el 3 de julio de 1955. Que serían elecciones como intermedias, ¿no? Así de diputados. Sí, exactamente, en diputaciones. Derivado de eso llegaron las primeras 4 diputadas federales. La verdad es que después de ese gran logro, podemos decir que tuvimos otro en 2014, que fue que se reconocía el principio de paridad de género en el artículo 41 constitucional. Sí. Y gracias a eso estamos viendo ahora los resultados que tenemos de tantas mujeres que están llegando a cargos públicos. La verdad, todavía tenemos una gran deuda con las mujeres, por ejemplo, en las presidencias municipales, pero aún así, ahorita aumentó 12.7% el número de mujeres. En 27 entidades federativas de las 30 que hubo elecciones locales, se eligieron a presidencias municipales, y aumentó el número de mujeres también en las presidencias municipales. Hay mucho trabajo por hacer, pero los resultados en principio de presencia de mujeres en cargos públicos son muy buenos. A ver, ya sé que hay muchas, Dania, muchas cosas que uno también ahora cuestiona. Primero, si López Obrador cumple lo que dijo, tendrá una gran cantidad de mujeres en su gabinete, también inédito, como nunca antes se había tenido, ¿no? Que todo parece indicar que por ahí va, porque incluso ya digamos, algunas han sido designadas, que no oficialmente nombradas. A ver, ¿qué habrá pasado en el 53 que se dio todo esto? ¿Qué supones? ¿De qué veníamos? ¿Qué estaba empujando el mundo que México inevitablemente tenía que tomar en cuenta? Yo he conocido tantas historias. En Inglaterra hay unas historias además bellísimas, entrañables, ¿no? Otras tantas en Francia y en propio Moscú. Pero a ver, ¿de dónde venía? ¿Qué fue lo que pasó? Que dijeron, oigan, Ruiz Cortines, pues si no hacemos esto, ¿cuándo no? La verdad es que son muchos factores. Primero, la presión internacional. Ya había muchas exigencias, tanto a nivel nacional como internacional, de que se reconociera el derecho o los derechos políticos de las mujeres. Entonces, eso impulsó mucho. De hecho, Naciones Unidas hizo un llamado a todos sus estados partes para que reconocieran los derechos políticos de las mujeres. Eso ayudó, pero ayer contó una anécdota bastante peculiar Porfirio Muñoz Ledo. Él decía que el presidente Ruiz Cortines también tomó la decisión porque quería pacificar las elecciones. Quería que hubiera menos gente muerta, quería que hubiera menos ataques, entonces quería propiciar que fueran las señoras a votar y llevaran a sus hijitos, acompañándolas, y con eso lograran que las elecciones fueran mucho más pacíficas. ¿No? La verdad es que suena bastante lógico. Entonces es otro factor que yo no traía en mente, pero muy probablemente sea cierto también. Entonces fue todo eso combinado. Hay que decir que además México llegó ya de manera un tanto tardía al reconocimiento de los derechos de las mujeres de votar y ser votadas, ¿no? A nivel regional fue de los últimos. El primer país que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas fue Nueva Zelanda en 1832, entonces pues pasó bastante tiempo, ¿no?, para que nosotros nos sumáramos a eso. Oye, ¿cómo habrá estado, Dania, en América Latina? ¿Tienes información sobre eso? Llegamos casi todos igual, creo, ¿no? A ver, hubo algunos otros en la región que llegaron antes, como puede ser Ecuador, por ejemplo, que llegaron antes a este logro. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, países pues de cultura islámica que también reconocieron el derecho de las mujeres a votar antes que nosotros, como Turquía.
En los 30 Turquía ya tenía 17 diputadas federales cuando nosotros ni siquiera soñamos con la posibilidad de poder votar. Oye, ¿qué tendría lógica? Lógica, no te hablé de la paridad y me regañaron, que más bien es la igualdad. ¿Qué tendría lógica en la igualdad hoy? Pensemos, tú que estás en el INE, en la parte que tiene que ver con la política. ¿Cuál sería esta lógica siguiente? Mira, para mí la lógica siguiente es llegar a la igualdad sustantiva. Ya es innegable que tenemos igualdad formal, en las leyes somos iguales en derechos hombres y mujeres, sin embargo hay ciertos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito político que todavía no podemos eliminar, que nosotros los englobamos totalmente en lo que denominamos violencia política contra las mujeres por razón de género, en donde entran la discriminación por roles, estereotipos de género, pero también entran pues a la mejor agresiones, a su integridad física, a la de su familia, y que pueden incluso terminar con la vida de las mujeres. En el pasado proceso electoral, a la fecha no tenemos una cifra cierta de cuántas precandidatas o candidatas perdieron la vida. Sin embargo, de lo que pudimos recabar de manera informal por medios de comunicación y con la ayuda de los soples, nos han dicho que son 6, 4 precandidatas y 2 candidatas. Entonces, a mí me parece de entrada que debemos de investigar si eso efectivamente tuvo un vínculo con el ejercicio de sus derechos políticos. Tenemos que tipificar la violencia política contra las mujeres. No está tipificado a nivel federal. En las entidades federativas únicamente hay 9 que lo tienen tipificado. La verdad es que mientras eso no esté tipificado, no tenemos una definición normativa que nos ayude a enfrentar esos casos. Y hay otro gran riesgo, que se trivialice. Y que entonces también algunas mujeres piensen que no pueden tener ninguna crítica dura, que no se les puede llamar rendición de cuentas porque es violencia de género por su ejercicio político. Y eso tampoco es así y tampoco nos conviene. Sí. A ver, 2 asuntos finales, Dania. Uno, el fenómeno de las Adelitas y el fenómeno de las Manuelitas ahora. A ver, esto que pasa ahí, digamos, entiendo que aquí estamos partiendo de una situación dada. O sea, recordamos el día que se instaló el voto a la mujer como un hecho en donde no hay que perder de vista la historia, hay que tener un referente, pero pues realmente lo que nos importa es lo que pasa ahora, ¿no? Eso, como tú bien decías al principio, es evidente que tiene consecuencias favorables. Pero a ver, esta mirada, y te lo pregunto como mujer política, como mujer que está en el INE, que lo ves de cerca, las Manuelitas, las Adelitas, y esta otra parte en donde en las comisiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, senadores, pues ¿dónde están las mujeres, no? O sea, que esa es la otra parte, y te lo digo yo que trabajo en el canal del Congreso, digo, viene el presidente de la comisión, digo, no hay mujeres aquí, ¿o qué? Pues no estábamos en paridad. A ver, reflexión sobre estos 2 puntos. A ver, justamente a eso me refiero cuando hablo de igualdad sustantiva. Las mujeres están llegando ahí, pero están ejerciendo el poder, están en los lugares en donde se toman decisiones, pero realmente están tomando las decisiones. ¿Qué pasó en el caso de Chiapas? Pues efectivamente fue otro caso de violencia política, porque también lo que debemos de saber es que no dar información o dar información tergiversada también lo constituye. Cuando las autoridades electorales locales les preguntaban a estas mujeres por qué acudían a renunciar, ellas lo que decían era, porque lo que pasa es que a mí me dijeron que era lo que correspondía. Como yo no gané un lugar por la vía de mayoría relativa, entonces vengo a renunciar a mi lugar de representación proporcional. Pensé que era lo que tenía que hacer y no tenía ni idea que ellas podían ocupar un lugar por la vía de representación proporcional. Las habían engañado para que renunciaran. Entonces, son ese tipo de cosas a las que nos enfrentamos y que tenemos que tomar medidas para erradicar ese tipo de violencia. Tenemos que allegar a las mujeres de información, tenemos que concientizarlas que eso tampoco es adecuado y tenemos que darles acompañamiento también en el ejercicio del cargo, porque luego, sobre todo, en municipios alejados de la ciudad, pues sufren violencia, nadie las acompaña, piensan que tienen que seguir las instrucciones, por ejemplo, del esposo. Ayer comenté un caso en el evento de una mujer en un municipio en Chiapas que decía, yo voy a gobernar al lado de mi esposo porque la verdad es que aquí a las mujeres no nos escuchan. Ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Las mujeres deben de llegar al cargo. Lo vi lo que dijiste. Sí, y deben de poder ejercerlo y tomar las decisiones. Para eso están ahí y tienen la capacidad para hacerlo. Ahora hay algo, Daniel, también. Si nosotros hiciéramos una revisión, por ejemplo, de ciertas carreras, ¿no? Pensemos en el área de ciencias sociales, política, administración, incluso periodismo, relaciones internacionales, la planta de estudiantes pues está pareja y a veces en muchos casos ya son las mujeres. Entonces yo creo que eso es un asunto también espacio-temporal, ¿no? Es decir,
se piensa que no están preparadas, pero hay que hacer paridad, o hay que hacer justicia, o hay que hacer igualdad, ¿no? Sí, no, y hay que generar las oportunidades. Y la verdad es que hay que creer que efectivamente tienen la capacidad porque la tienen. A ver, te voy a contar una anécdota. Cuando empecé yo a trabajar, bueno, yo tuve que cumplir más requisitos que mis compañeros para ingresar a ese trabajo. Derecho. Y entonces entro yo a un jurídico de una institución pública y recuerdo muy bien que luego salía el director jurídico a pedir opiniones y les preguntaba nada más a los hombres que estaban ahí. Y yo decía, yo estoy junto a ellos, yo estudié lo mismo que ellos, es más, yo pasé más filtros para llegar a este cargo porque los inventaron cuando yo después me incorporé y a mí no me preguntan. Entonces eso es violencia simbólica, no están creyendo que tú tengas la capacidad y que tu opinión sea valiosa. Lo que cuentan mucho de las empresas, ¿no? Que cada vez hay más mujeres, pero a la hora de que se toman las decisiones, las mujeres nunca les preguntan, ¿no? Eso es lo que pasó ahí. Exacto. Oye, ¿te acuerdas la primera vez que votaste? Sí, No, sí, me no, acuerdo. fíjate que voy a ser decente y no te voy a preguntar por quién, pero te voy a decir, ¿cómo te acuerdas en qué año fue? En el 2000. ¿Sí? Ah, la elección presidencial. Sí. Eran como 3 o 4 boletas, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Dani, muchas gracias que viniste. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, se llevó a cabo la entrega del